Muy buenos días. ¿Arrancamos? Hola. Muy buenos días a todos. Además, hoy nos acompaña, a pesar de ser otoño, este sol madrileño que hoy nos convoca al acto central de este aniversario literario, el aniversario de Pío Baroja. Desde hace unos años, el Ayuntamiento de Madrid quiere celebrar a los ilustres escritores españoles que pasaron parte de su vida por estas calles madrileñas y que, por lo tanto, su obra también se vio influenciada por la luz, por la magia y por las gentes de esta ciudad de Madrid. Tuvimos el aniversario de Pérez Galdós, como sabrán, canario. Tuvimos el aniversario de Pardo Bazán, gallega. Y este año tenemos el aniversario de un vasco, San Sebastián, de Pío Baroja, pero que decidió pasar un tiempo de su vida aquí en Madrid. Vivirla, sentirla, ser un protagonista más de esta ciudad y, a partir seguramente de lo que aquí descubrió, de lo que aquí conoció, impregnar su obra, sus páginas, de letras que tenían que ver, que referenciaban la vida madrileña. Le vimos en los arrabales madrileños, le vimos hablar de los estudiantes en Madrid, en ese libro de El árbol de la ciencia. Le hemos visto también hablar sobre el Retiro y acercarse incluso a esta calle, la calle más leída de Madrid, como es la Cuesta de Moyano, a quien quiero felicitar, Carolina Lara, por la intensa actividad que lleváis a cabo, que revitalizáis, algo más que con el hecho de comprar libros, sino el hecho de que cada comprador se lleve su propia historia. Enhorabuena por todas las actividades que lleváis a cabo y gracias de nuevo por dejarnos formar parte de nuestra programación de este espacio tan singular de la ciudad de Madrid. Como decía, este año celebramos a Baroja, por lo tanto este año leemos o releemos a Baroja, pero este año también queremos cumplir con un deber debido, que era el de nombrar a Pío Baroja como hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Quiero dar las gracias a Mariano por la iniciativa ciudadana que se registró en el ayuntamiento y que todos los grupos hemos tenido a bien de aceptar. Por lo tanto, Pío Baroja va a ser nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Agradecerle de esta forma su contribución a nuestra ciudad y el hecho de ser tan querido por los madrileños. No voy a extenderme mucho más porque aquí los protagonistas hoy son ellos, son estos escritores y editores que van a hablarnos de la vida y de la obra de Galdós, pero hace unos días me recorre... perdón, también podrían seguro, pero hoy nos centraremos en Baroja, perdón. Nos centraremos en Baroja. Me pasa. Pero hoy estos días me recorre una frase que he escuchado en una canción de Bob Dylan, que dice que su lugar favorito es un dulce recuerdo. Y no puedo estar más de acuerdo con ello, porque los libros nos transportan siempre a lugares que no hemos vivido, a historias que nos gustaría protagonizar o incluso a personajes cuya vida nos gustaría tener. Un libro es un lugar de refugio, un libro es un destino al que nos abocamos solos, pero profundamente convencidos de que lo que allí vamos a leer va a ser, sin duda alguna, una experiencia que no nos va a dejar igual que como lo empezamos. Para mí, los libros son ese lugar dulce, que dice Dylan, en el que a mí me gusta siempre encontrarme. Y espero que todos ustedes, hoy aquí después de esta charla, descubran o redescubran a Pío Baroja, quieran releerlo o leerlo, y encuentren ese lugar dulce que Pío Baroja también encontró
viviendo y escribiendo sobre Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Levy, delegada de Cultura, por estas palabras y por, sobre todo... Sí, por supuesto. Es que me ha dejado una cosa importantísima y quiero que no me he olvidado decirle. Es que no lo lleva en la mano. Hemos editado para este aniversario un mapa ilustrado sobre la ciudad de Madrid, un mapa ilustrado por Carmen Calvo, que la tenemos aquí, en el que podrán encontrar, lo tenemos aquí, se puede encontrar en la Cuesta de Moyano, lugares barrogianos. Por lo tanto, creo que merecía la pena la apreciación, lo hemos hecho con muchísimo cariño y es una forma también de descubrir el Madrid en la obra de Pío Baroja. Así que, sin más. Gracias, Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Efectivamente, los mapas de Baroja y Madrid son estupendos. Los tienen todos los libreros de Moyano hoy, durante estos días, para que los cojan gratuitamente. Gracias al Ayuntamiento también por esa iniciativa. Gracias por dar con el pretexto de los 150 años del nacimiento de Don Pío para que volcarse desde el Ayuntamiento en celebrar su legado. Creo que hay más actividades programadas en estas celebraciones de Baroja por Madrid que aún no se han anunciado y se podrán disfrutar, yo no puedo revelarlas, durante todo este otoño. Y sobre todo, gracias por idear que la charla principal en homenaje a Baroja durante este otoño-invierno sea en la Cuesta de Moyano y lo que organice la Asociación Ciudadana Soy de la Cuesta junto con el Ayuntamiento. Yo soy Lara Sánchez, para quien no me conozca, soy nieta de un librero mítico muy querido de aquí de Moyano, Pepe Berchi. Fundé en 2019 la Asociación Soy de la Cuesta, que trabaja incansablemente desde entonces para recordar el valor irrepetible que tiene este lugar en la memoria lectora, no solo de esta ciudad, sino mucho más allá. Aglutinamos a 100 socios ya de todas partes de España, de algunas de Europa. Somos hijos, nietos, sobrinos de libreros de Moyano. Está aquí Carolina Méndez, que regenta la caseta 30, nieta del librero de Moyano. Está Hugo Prestel, de la caseta 17. Aquí Juan, hijo del excelente librero Gulliver. Es decir, la cosa continúa y bueno, para ello estamos trabajando. Queremos garantizar un futuro esplendoroso a esta Cuesta de Moyano y que llega a su centenario en 2025 y que ojalá logremos que dure otros 100 años más. Por favor, entren en nuestra web, soydelacuesta.org, apóyennos, háganse socios. Si les gustan las actividades que estamos organizando, vengan a vernos, comuníquense con nosotros, démosle todos vida y ese futuro a Moyano que se merece. Bien, para todos nosotros, los libreros, los hijos de los libreros, nietos de los libreros, los amantes de la lectura, pues voy a decirlo vulgarmente, como se dice hoy, Baroja es Dios. Y lo es, bueno, paradigmático, si lo quieren poner más fino, en muchos aspectos. Y lo es porque, por ejemplo, todavía le vemos pasear por aquí. Parece que todavía está por aquí paseando, hablando con los libreros, llevándose un montón de libros a su casa para nutrir esa magnífica biblioteca que tenía. La bibliomanía, esa enfermedad incurable, ¿no?, que solía decir. Ese espíritu de Baroja realmente es indisoluble de lo que representa hoy la Cuesta de Moyano, ayer, hoy y mañana. Voy a leer porque estoy un poco nerviosa, es un día muy grande para nosotros, de mucha emoción, por eso, porque Baroja representa tantísimo para todos nosotros. Me he quedado un poquito en blanco, pero no se preocupen que lo recupero. Sí. Decía que su espíritu es indisoluble de lo que representa la Cuesta de Moyano y que Moyano no sería ni la mitad de lo que es hoy si no fuera por Baroja y por su familia, que la tenemos hoy aquí presente con Pío Caro, Baroja y Carmen Caro. Estamos tan contentos de tenerles aquí hoy, pero bueno, también Ricardo, Pío, Carmen, Julio Caro, todos ellos han hecho de Moyano lo que es hoy. Por eso estamos tan contentos con celebrar este homenaje. Y luego también es Dios, porque claro, decía el otro día, escribía muy bien Ignacio Echeverría, que nos acompaña hoy, es uno de nuestros estupendos invitados en su tribuna del Cultural, que bueno, a veces leer literatura promovida por las modas, a veces un poco esta nueva literatura, a veces se la encuentra uno pues de dudosa calidad. ¿Y por qué? Si hay una gran biblioteca, hay una tremenda, infinita biblioteca de obras maestras a las que podemos acudir, más si es por Baroja. Abran La Busca, abran Zalancaí el Aventurero, Silvestre Paradox, El Escuadrón del Brigante, y nos encontramos con una magna capacidad narrativa para contar tantas realidades con una profundidad maestra que impresiona, que revive, que realmente Baroja sigue hoy
estremeciéndonos, ¿no?, con su literatura. Entonces, bueno, por doble sentido, para nosotros es ese Dios del que hablaba, ¿no? Baroja contaba lo que es la vida, jodida, sí, pero para eso la contaba él muy bien y, bueno, lo saben nuestros libreros de la Cuesta de Moyano. Hoy, ayer, mañana, día tras día, caseta tras caseta, van a encontrar a Baroja en estas casetas de la Cuesta de Moyano. Ellos saben lo que funciona, ellos saben lo que se lee, más que un algoritmo en Internet, los libreros de Moyano. Por cierto, he visto una primera de Caro Reyo, firmada por Don Pío en la caseta 20 hoy. Lo digo por si alguno quiere cazarla antes de que vaya nadie más. Y hay más, un mostrador estupendo en la caseta 30, creo que en la caseta 6 no me han terminado de desvelar, pero hay algo también interesante de 1925, pero no me han dicho qué. Así que bueno, recorran hoy Moyano y encontrarán a Baroja Eterno, que es el título que le hemos querido dar a este homenaje, Baroja Eterno. Puede sonar cursi, quizás pretencioso, pues sí, nuestra pretensión es celebrar la maestría en perecedera de Baroja, junto con estos invitados que todos dijeron que sí inmediatamente, les contamos, les propusimos, a pesar de que tienen unas agendas tremendamente con lío de muchas cosas, pues dijeron que sí inmediatamente, todo por Don Pío, llegó a decir Fernando Sabater, que nos acompaña hoy, estamos tan contentos de que esté aquí don Fernando. Bueno, pues nuestra extensión es esa, ¿no?, celebrar el Baroja Eterno, pero también hemos querido traer un panel de participantes para este coloquio, algo diverso, ¿no?, en lo generacional, de género generacional. Algunos demuestran y conocemos su entusiasmo por Baroja de sobra, en menor o mayor grado están aquí para también, para nosotros es importante que hoy, no solamente la gran familia barojiana, que parte de ella está aquí hoy, celebremos a Baroja, sino que también llamemos la atención de aquel nuevo lector que todavía no ha leído a Baroja. ¡Wow! O sea, cuando lo lea, pues claro, acabará venerándole como tantos que somos legión, los barojianos, ¿no? Así que nada, quiero también agradecer la presencia de Andrés Trapiello, que está hoy aquí, dentro de esta gran familia barojiana. Y bueno, adelante con el discurso, larga vida al libro, adelante con el coloquio. María José Solano va a moderar el coloquio, cofundadora de Zenda, entusiasta barojiana. Fernando Sabater, si me pongo a decir todos los premios que tiene y a sus 50 obras, más de 50 obras, no terminamos. Pensador de los mejores de nuestro país, escritor, bueno, barojiano pro. Marta Barrio, hemos querido traer una escritora del nuevo ámbito literario de calidad, editora en Alianza, que es uno de los sellos que publica Baroja, además de Caro Reyo, por supuesto. Gracias por estar aquí, Premio Tusquets 2021, enhorabuena. Sergio del Molino, también barojiano declarado, acaba de sacar su libro Un tal González. Gracias por estar aquí a pesar de tu agenda tan concurrida hoy. Y Ignacio Echeverría, que nos hacía mucha ilusión que desde el punto de vista de la crítica de prestigio también se aporte, contribuyamos todos a hacer de Baroja eterno para las futuras generaciones. Muchas gracias a todos. Perdón. Antes vamos a escuchar, que estamos deseando todos escuchar unas palabras por parte de don Pío Caro Baroja. Buenos días o buenas tardes. Aquí estoy llegado, recién aterrizado de Vera de Vidasoa, que no es mal sitio. Llevaba mucho tiempo sin venir a Madrid y qué mejor lugar que aterrizar aquí en este barrio tan vinculado a mi familia. Baroja falleció aquí, en la calle Ruiz de Alarcón 12, a 500 metros. Allí nació mi hermana, Carmen, aquí presente. Luego nos trasladamos a la calle Alfonso XII, que sigue siendo nuestro hogar, ¿no? Total, que la familia ha estado vinculada a Madrid desde hace muchísimos años y muy particularmente a este barrio. Este barrio que por otra parte es el ámbito geográfico en el que se desarrolla la segunda parte de la vida de Baroja en Madrid. Baroja llegó aquí a Madrid de San Sebastián en el año 1879 y anduvo por otros lugares, concretamente creo que en la calle Real, que ahora sería la prolongación de Fuencarral, y luego anduvieron para arriba y para abajo en distintos sitios. Pero ya a partir de 1940 se instalaría definitivamente aquí y sus imágenes que todos conocemos, las fotos de Müller
y toda la iconografía barojiana que conocemos, más reciente, es de este lugar. Y también de la Cuesta de Moyano, que es un lugar de visita continua por Baroja en sus paseos matutinos, que luego terminaban justo ahí arriba, camino de la Rosaleda, y ya vuelta a casa, para quemar en otoño pues las castañas pilongas en el Chubesky de casa y ver cómo estallaban. Luego, nosotros, mi hermana y yo de niños, hemos disfrutado muchísimo de la Cuesta de Moyano, la Feria de Moyano, la Feria del Libro, como se decía en casa. Este lugar, nuestro tío Julio continuamente venía a diario, y nuestra biblioteca está nutrida de libros de este lugar. Es un lugar que nos alegra ver que tiene esta vitalidad y que ojalá larga vida a Baroja, pero también a la feria, que es absolutamente necesaria. Bueno, y quiero agradecer, por supuesto, a una serie de personas que han hecho posible estos homenajes tan entrañables que se van a ir sucediendo, ¿no? En primer lugar, al Ayuntamiento de Madrid, a su delegada, doña Andrea Levy. Luego al lugar geográfico en el que estamos, a las amigas Lara, a Carolina, y también a dos personas que se han movido y han estimulado toda esta serie de homenajes que se van a suceder. Don Mariano Zavía e Iñaki Ezquerra, aquí presentes los dos. Muchas gracias a todos. Yo no me voy a extender mucho más porque tengo muchas ganas de escuchar a los intervinientes, entre ellos mi querido amigo Fernando. Recuerdo que hace años anduvimos haciendo un documental sobre Baroja en Ciudades con Genio. Fue bastante cosmopolita aquel invento porque yo me encontraba en Buenos Aires y vinieron el equipo de Clarín, bastante pesados, por cierto, en algunas ocasiones, y me buscaron hasta en Buenos Aires y luego también aquí en Vera de Bidasoa, y bueno, fue la oportunidad de tratarle a Fernando y el descubrimiento, y fue maravilloso acompañarle en esa actividad. Y luego también, pues indudablemente, a lectores que sigo, ¿no? y críticos que son muy admirados, porque hoy en día que no existe ya la crítica literaria, sino todos son bombos cruzados, todo es estupendo, todo es una especie como de, en fin, ¿qué voy a decir? Pues que esté con nosotros Ignacio Echevarría me resulta muy estimulante. Bueno, voy a ir concluyendo. Baroja sigue vivo. Suena mal que yo lo diga, pero indudablemente es el escritor más vivo de su generación. Se reimprime todos los años y mucho. El árbol de la ciencia está ahí siempre y la busca también, y luego otras novelas en menor medida, pero Baroja está vivo, y precisamente lo que se le ha criticado tanto por algunos, que es esa prosa un poco desaliñada o sencilla, al final ha sido lo que le mantiene vivo en estos tiempos, y es donde está la gran pegada que tiene con la juventud. Así, los virtuosos del encaje de bolillos, pues hay gente que ha fallecido hace 10, 15 años, no voy a decir nombre, pues están bastante desaparecidos, una especie de purgatorio literario, pero Baroja, 66 años después de muerto, tiene una vigencia plena. Y además a todos los amantes y los defensores del individuo frente al Estado, a todos los individualistas, es un refugio al que se vuelve recurrentemente. Concluyendo, Baroja además está apuntalado por lo más importante, está apuntalado por sus lectores. Y sus lectores esta temporada, este otoño, van a tener una serie de reediciones muy bonitas. En primer lugar, estoy hablando cronológicamente, va a salir una edición de Familia, Infancia y Juventud en Cátedra. Luego va a salir en la edición Hispánicas de Cátedra, que es el canon de lo que es la literatura
Es el canon absoluto. Hay que terminar, si quieres pertenecer a él, tienes que terminar en hispánicas. Va a salir Baroja, pero un Baroja poeta. Van a salir las canciones del suburbio. También va a haber una edición en Alianza, que aquí tenemos a su editora y también novelista. Va a salir una edición ilustrada de la lucha por la vida. Y luego, como libro, el plato así principal va a ser unos paseos por Madrid, que va a salir alrededor de la Navidad, que lo ha hecho mi hermana Carmen, aquí presente, y es una colaboración entrañable entre Caro Rajo y sobre todo el Ayuntamiento de Madrid, que es quien ha apostado por este proyecto. Y luego hemos hablado de Baroja, memorialista, novelista, poeta, y va a haber ahora, lo anuncio aquí en primicia, una megaproducción teatral a cargo del Teatro Arriaga de la lucha por la vida, que naturalmente se estrenará en Bilbao en el mes de febrero, pero luego va a estar dando vueltas por toda España y claro, Madrid va a ser visita obligada. Bueno, gracias a todos los barojianos de todas las edades y nada, un abrazo muy fuerte para todos y me siento porque estoy deseoso de escuchar a estos amigos tan cualificados para hablar de Baroja. No sé, sí, se oye. Bueno, gracias a todos por venir. Antes de comenzar la charla barojiana, yo querría haber dicho unas palabras sobre Baroja, pero creo que lo pensé, ¿no? Pero al final me di cuenta de que quizás a él le hubiese hecho más ilusión que trajese hasta aquí las palabras de uno de sus mejores amigos, de Azorín. Y yo creo que esa es una buena manera de empezar esta charla. Decía Azorín en el prólogo de las obras completas de Baroja, hablando de su amigo. Decía, ¿es que creéis que dentro de un siglo, de dos, de los que sean, no será leído Baroja con más gusto, con más seguridad que los seguidores de una tradición que no es tradición? Y seguía preguntándose, ¿cómo no ha de ser leída esa prosa que es vital y no ficticia, que es producto de una fisiología y no de una fórmula? El mundo creado por Baroja es grande. El sentido que Baroja tiene de la vida es un sentido humano. Con Baroja estamos como en un lugar seguro. Baroja nos da la seguridad de lo elemental, de lo espontáneo, de lo primigenio. Cuando de ciertos libros antiguos o modernos pasamos a Baroja, respiramos. Hemos llegado por fin a un terreno codiciadero para hombre cansado, como diría el viejo poeta Berceo. Eso decía su amigo Azorín, y yo creo que esas palabras dichas en vida de su amigo sí tienen una pervivencia especial y una dimensión hoy singular, ¿no? Yo con esas palabras, antes hablábamos fuera de los micrófonos de la modernidad de un clásico, y decíamos que a Baroja lo habíamos leído cuando entonces se leía Baroja en el colegio, y porque además estaba en casa, en las bibliotecas de casa. Nuestros padres, nuestros abuelos habían leído a Baroja y de alguna manera nos obligaban a leerlo, ¿no? Es verdad que era una obligación leer a Baroja, es verdad, porque Baroja, como los grandes clásicos, se descubren en la madurez. Hay que leerlos al principio, pero valorarlos después. La modernidad de Baroja se descubre cuando uno se hace mayor. Y en eso estamos, en el clasicismo y en la modernidad de los grandes clásicos. Baroja es un gran clásico, ya no hay discusión posible. Pero hoy aquí vamos a hablar de esa modernidad y de ese clasicismo, de la necesidad que tenemos todos de encontrar lo moderno, que siempre, casi siempre, es lo olvidado. Pues si queréis empezamos cada uno como queráis. Yo quisiera hacer una pregunta para empezar. ¿Dónde está Baroja en los escritores de hoy? ¿Pervive Baroja hoy? Ser crítico, ¿no? No sé. Empiezo yo por cortesía. Gracias. No se te oye. ¿Sí? Gracias por las instrucciones y condiciones. No sé, no sé. A ver, Hola. igual Hola. al final mi micrófono. Sí, al final. Bueno, si no nos lo pasamos. Buenos días. Muchas gracias.
Respondo directamente, ahorro protocolos así de... quisiera... Bueno, es una pregunta dificilísima. Yo creo que Baroja está presente de un modo no mimético. Es muy difícil imitar a Baroja. Precisamente en el fragmento estupendo que has leído de Azorín queda manifiesta que es una literatura aliada a una idiosincrasia. Y por lo tanto, lo único que uno puede aprender de ella es a un individuo que imitarlo resulta grotesco. Pío IV ha mencionado algo muy importante, que es ese desaliño que de algún modo con el tiempo ha convertido a Baroja, ha embalsamado a Baroja, le ha dado lo que yo llamaría cierta incorruptibilidad, ¿no? Precisamente la ausencia de voluntad de estilo, que no significa que no significa tanto desaliño como que escribe con naturalidad y sin voluntad literaria, pues lo hace sencillamente incorruptible. Es decir, es un estilo que se lee hoy con la misma naturalidad que se leía hace un siglo. Esto es extrañísimo. Y sí, desde el punto de vista del crítico y del historiador de la literatura, el caso de Baroja es un caso muy fascinante porque nos invita a preguntarnos por las razones de que un escritor tenga tanta perdurabilidad, ¿no? Por ejemplo, Baroja era amigo, y en esas amistades locas del 98, de otro escritor altísimo, como Valle Inclán, que en cierto modo es lo contrario de él, ¿no? El estilista maravilloso, el literato que lo es frase por frase. Y sin embargo, mi aprecio por Valle Inclán es enorme, pero Baroja llega más directamente, como tú has dicho, a los lectores jóvenes. Y yo no sé si suscita la voluntad de imitarlo. Yo creo que, repito, que es dificilísimo imitarlo. Y además ocurre con Baroja algo muy especial, que es un autor sin obra maestra. Es decir, aquí todos los concurridos, si hiciéramos una encuesta, seguramente de cuál es su novela favorita saldrían 50 o 60 títulos. Otra cosa es que en los programas de educación esté siempre o La Busca, o por elegir algo, o El Árbol de la Ciencia. Pero fuera de esos, que son los que algunos solo han leído por imperativo pedagógico, los lectores de Baroja cada uno tiene su favorita y por diferentes motivos. Y realmente lo sorprendente en Baroja, lo admirable y lo intrigante en Baroja es la capacidad que tiene de consenso de todo tipo. Casi yo diría también ideológico, un hombre tan atrabiliario, inapropiable por la derecha y por la izquierda, que cualquiera que intente apropiárselo se le pueden encontrar 15 citas que impugnan lo que pretende, ¿no? Y luego el hecho de que lo hayan adorado escritores de todo tipo. Aquí tenemos a 3, pero hay una colección estupenda de Baroja y yo, en el que muchos escritores rinden tributo, y gente como Mendoza o como Juan Benet, a quien yo quería traer esta cita, porque si hay un escritor, digamos, contrario, digamos, en lo que uno puede pensar de lo que es Baroja, es Juan Benet, el escritor que precisamente proyecta fundar un tipo de literatura que se sitúa en sus antípodas, y sin embargo conoció a Baroja, reconoció a Baroja, y fue Baroja el único escritor de la tradición española que le impugnó y cuestionó, pues al que admiró sin reservas, y al que tiene esta frase que quería citar, me la ha traído en chuleta, y que viene a resumir un poco tanto lo que dice Azorín como lo que ha dicho también Pío. Hablando de Baroja, dices: el mejor altavoz para el oído moderno de toda la ridiculez de cierta retórica castellana, sobre todo de sus contemporáneos. El más riguroso patrón con el que medir las ínfulas de la épica moderna y el fiel contraste de la novela española del siglo XX. Esta frase, que me parece muy valiosa como valoración general de Baroja, hace pensar que para los jóvenes Baroja precisamente habla de una tradición abierta, completamente abierta. Es decir, una tradición por seguir, pero sin exclusiones, sin ningún tipo de adscripción retórica ni estratégica, porque fue un escritor completamente espontáneo. En realidad es nuestro Stendhal, yo diría. El escritor al que uno se acerca, pues se acerca al individuo mucho más que a una obra. Sergio, Fernando. Bueno, yo lo que iba a decir es que hay una frase de Baroja que estoy acordándome ahora y que me parece de plena actualidad.
que es que él quería vivir en una república sin moscas, sin frailes y sin carabineros. Bueno, yo me conformaría con vivir una sin moscas, porque están pesadísimas. Pero era muy friolero, él estaría hoy aquí muy a gusto. En la parte del sol seguro que sí. Bueno, él, efectivamente, ¿no? Lo que ha dicho muy bien Ignacio, Baroja es un clásico. ¿Qué es lo que significa ser un clásico? Yo creo que la mejor definición de clásico la dio Chesterton, hablando en su biografía de Dickens. Chesterton decía, un clásico es un rey del que se puede desertar, pero al que no se puede destronar, ¿no? Y, bueno, eso es un clásico. Es decir, tú puedes apartarte de Baroja, pero nunca Baroja va a dejar de estar ahí convertido en un monumento literario. Lo que pasa es que para mí, y yo creo que para muchos, es un monumento literario que visitamos no por obligación, sino por devoción. Es decir, a mí me apetece muchas veces, otros clásicos no me apetece nunca leerlos, los leo a veces por obligación, porque llega el centenario, porque hay que... pero Baroja es un autor que te apetece leer, como te apetece leer una novela que acaba de salir, como te apetece leer algo... es decir, tenemos con él una relación muy distinta, yo creo, a la de los clásicos que imponen, ¿no? Los clásicos intimidatorios, porque claro, ser clásico tiene una dimensión intimidatoria. Y Baroja no es intimidatorio, Baroja al contrario, es íntimo, pero no intimidatorio, ¿no? Tiene una proximidad y sobre todo tiene una libertad de espíritu extraordinaria que yo creo que es lo que más, más apreciable le hace. Yo había traído aquí como libro La caverna del humorismo, que es uno de los libros que yo prefiero de Baroja, porque además se puede releer, es como el Kempis, puedes abrirlo por cualquier parte, porque siempre está lleno de cosas graciosas, inteligentes y sobre todo de un desenfado total, ¿no? Borges, queriendo minimizar a Baroja, decía que era un Montaigne en pequeñito, ¿no? Bueno, sí, tiene mucho de monteñano, pero sobre todo tiene de monteñano ese mismo desenfado que tiene Montaigne para decir lo que quiera, y que eso no se aprende, ¿no? Porque hay mucha gente que le dice a uno, uy, ¿cuánto he aprendido de usted? ¿Cuánto he aprendido de usted? Lo que no han aprendido nunca de uno es la libertad de espíritu, que es lo que tenemos algunos y no tienen los demás. Y uno de los que tienen esa libertad de espíritu extraordinaria es efectivamente Baroja. Yo, como muestra de eso, les voy a leer un trozo, uno del puzzle que es la caverna del humorismo. Tiene una serie de enfoques y hay uno que dice, se titula Nuestro tubo digestivo. Dice que, bueno, el tubo digestivo del hombre, si estuviera pensado de una vez como el sistema de alcantarillado de un proyecto de un arquitecto, sería una obra de insensatez. La única explicación de su extravagante y de su defectuosa construcción es que es un resultado de evoluciones larvadas, incompletas, de una serie de arrepentimientos, como se dice en pintura, que han dejado cada uno su huella. Otras 1000 cosas inútiles, mal construidas y peligrosas hay en nuestro organismo. Se ha necesitado la ignorancia y el instinto de fantasmagoría y de petulancia que tiene el hombre para encontrar armonías y bellezas en su organización. El absurdo de nuestra fisiología es constante. En el hombre se encuentran vestigios de órganos sexuales de la mujer, rudimentos de úteros y de las trompas de Falopio, y a su vez en la mujer hay vestigios de órganos sexuales masculinos. El embrión humano, como se sabe, tiene épocas de hermafroditismo. El sexo es un arreglo hecho deprisa y a última hora. Bueno, esto antes de la ley trans. Esto, fíjate, es lo que antes decía antes de la ley trans. Este tipo de libertad de espíritu no se aprende. Este es el espíritu de la libertad de espíritu que crea algunos personajes y que es más importante que la libertad de pensamiento y que la libertad de expresión. Porque antes que la libertad de pensamiento y la de expresión está la del espíritu. Y esa es la que tenía Baroja y por eso algunos nos sentimos hermanos con él. Marta. Hola, yo vengo como representante de Alianza Editorial, pero también como lectora de Baroja y escritora. Y me he traído 3 libros. Bueno, me había cogido toda nuestra biblioteca de autor, pero no me la he traído porque me pesaba muchísimo en el bolso y he tenido que elegir 3. Y me ha pasado lo que decíais antes, que es muy difícil, ¿no? Que cada uno... ¿Cuál es tu obra maestra de Baroja o cuál es el libro que recomendarías? Y
Bueno, empezando por El árbol de la ciencia, que ahora que está a mi lado Fernando Sabater, yo esto lo estudié en bachillerato junto con Ética para Amador. Por eso. Y digo, No hagas comparaciones, por favor. y digo, ¿quién me iba a decir a mí hace 18 años que me encontraría aquí hablando de Baroja a tu lado? Es un escritor del que se le... Bueno, para hacerle chanzas le decían que era un escritor de mucha amiga, por lo del Viena Capellanes y todas estas cuestiones alimenticias que siempre son tan importantes a nuestro pesar a veces en la vida de los escritores. Y es efectivamente un escritor de mucha amiga y un escritor que deja pozo, porque a mí había muchas lecturas que se me habían olvidado, pero El árbol de la ciencia lo guardaba yo con un cariño especial. Y al releerlo muchos años más tarde y todo, recuperé esta cuestión de los clásicos, que los leemos la primera vez y entendemos una cosa, los leemos más tarde y entendíamos por qué nos gustaban, pero lo entendemos de otra manera, ¿no? con cierta distancia. Como editora de Alianza, si nos vamos a la página 6, vemos un detalle, que es que la primera edición es del 67, que vamos por la 10ª reimpresión en 2021 de la 4ª edición de 2011, que fue la renovación que hicimos del libro de bolsillo, en la que ampliamos los títulos que ya teníamos de Baroja con una biblioteca de autor. Este es el número 1, es el primer tomo de esa biblioteca de autor, y es efectivamente un escritor que es eterno y que pervive, y eso lo vemos en las páginas 6, lo vemos en el número de ediciones, en el número de tal. Alianza se fundió en el 66, este libro fue publicado en el 67, Baroja, la familia Baroja nos ha acompañado desde entonces y para nosotros siempre firmar una reimpresión es una alegría. Y Baroja es un escritor que damos fe de que está vivo y damos fe de que se lee. Gracias quizás a la frase desaliñada, pero gracias también a su rabiosa modernez. Luego he traído también Zalacaín el aventurero, con la boina, ¿no? La boina vascuence, que, bueno, si habéis visto las estatuas y sí, antes paseaba por el Retiro y efectivamente te lo imaginas, ¿no? Te lo imaginas paseando por ahí, te lo imaginas hace un siglo, como dirían esas palabras premonitorias casi, una profecía, ¿no? Qué bonito que te haga un amigo esa profecía y qué bonito que se cumpla, ¿no? Zalacaín el aventurero fue uno de los primeros libros que yo edité cuando llegué como becaria a Alianza hace 12 años y me quedé enamorada. Me quedé enamorada de que es una novela de aventuras, es una novela de acción, es una novela que luego me releí El árbol de la ciencia y dije, qué maravilla de mente de poder haber ideado como dos novelas tan disímiles, pero a la vez con ese, ¿no? Con ese mismo estilo o esa misma no voluntad de estilo quizás. Y yo lo recomiendo muchísimo, Zalacaín el aventurero. Lo recomiendo muchísimo también para los jóvenes, porque creo que es una lectura que puede ser una puerta de entrada para Baroja tan legítima como otras, pero en este caso yo creo que es como una lectura muy amable y muy... Me sabe mal decir fácil, porque luego tiene efectivamente otras claves de lectura, pero que no denostemos lo fácil y no denostemos lo divertido también, ¿no? Con esta cuestión de la literatura que a veces se puede percibir como algo como árido y no tiene por qué serlo. Puede ser un lugar de aventuras y un lugar de descubrimientos. Y yo creo que este libro es claramente el ejemplo de eso. Y esta semana venía yo releyendo los cuentos, porque yo conocía bien al Baroja novelista, pero no tanto al Baroja cuentista. Y hablando de la modernidad, es que son estampas, escenas que pueden parecer costumbristas, pero luego van un paso más allá. Y el propio Baroja decía, que esto lo tengo aquí, del mismo decía, yo no sé si mis personajes tienen valor o no lo tienen, si se quedan o no en la memoria. Supongo que no, porque habiendo tanto novelista célebre en el siglo XIX que no ha llegado a dejar tipos claros y bien definidos, no voy a tener yo la pretensión de conseguir lo que ellos no han logrado.
Y bueno, yo desdigo a Baroja en esto y yo creo que ha conseguido perfectamente dejar tipos claros y definidos y que perviva en la memoria, y prueba de ello es este acto. Sergio. Bueno, yo creo que la libertad de espíritu, como decía Fernando, yo creo que sí que se puede aprender, igual que se puede aprender el sometimiento de espíritu. Creo que hay cosas que se pueden... pueden venir... No te hagas ilusiones. No sé, yo creo que Es sí. demasiado tarde. Haya pan. Pero vamos, dicho lo igual, el clasicismo, la condición de clásico de Baroja, que me parece que es fundamental y que es lo que lo mantiene vivo y lo que le hace que generación tras generación se le interpele. Volviendo a tu pregunta, María José, yo creo que Baroja está más en los lectores que en los escritores. Creo que es difícil encontrar su rastro imitativo dentro de los escritores de hoy, pero como es un clásico, los clásicos mutan cada vez porque cada cual interpreta, cada generación y cada tiempo se lleva los clásicos y los interpreta según su manera, seguramente a veces de formas que el propio aludido o no querría o no se sentiría en absoluto identificado. Y yo creo que de Baroja no se aprecia tanto en el espíritu de hoy ni el desaliño de la prosa, ni todo aquello que aprecia un buen lector, que solo aprecian los lectores. En la literatura yo creo que lo que se identifica con Baroja tiene que ver con los rasgos de esa libertad de espíritu de la que hablaba Fernando, y tiene que ver con cómo se mezcla y cómo combina muy bien algo que es una característica de la literatura de los últimos tiempos, que es la mezcla de vida y ficción, de vida y obra, ¿no? De cómo se mezcla. Los territorios de Baroja, los territorios de la ficción de Baroja son los territorios de su vida también. O sea, tú paseas por aquí, y por eso está muy bien editado este plano de los paseos de Baroja por Madrid, porque paseas por este barrio y estás paseando por las noches del Buen Retiro, estás paseando por un montón de novelas. Yo, en la colección esta que se ha citado antes de Baroja y yo, en la que una serie de escritores hicimos nuestro peculiar y personalísimo homenaje a Baroja, yo recorrí el país del Bidasoa y lo titulé así, el país del Bidasoa, porque para mí esa parte del País Vasco francés, esa zona fronteriza que marcó parte de mi adolescencia, no sería capaz de verlo sin las novelas de Baroja. Para mí, novela y paisaje y muchas obras suyas se mezclan de una forma muy contemporánea en ese sentido, y creo que es fácil ver en Baroja a ese paseante individualista, ese paseante que es muy difícil de clasificar, que es muy difícil de situar en un bando, que no es militante, que solo se debe a sí mismo, que solo habla solo habla en nombre propio, y además asume todas sus contradicciones y todas sus toda la anarquía de su pensamiento. En ese sentido, cuando se adscribe políticamente al primer Baroja con el anarquismo, yo creo que lo que se le está categorizando como una actitud. Yo creo que Baroja es anárquico de actitud, ¿no? Y en ese sentido es muy fácil apropiártelo en cualquier tiempo, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que es muy... hay muchos rasgos de ese Baroja en la literatura de hoy, pero son unos rasgos tan sutiles que tienes que especular sobre ellos y tienes que casi inventarte una teoría sobre cómo Baroja influye. Pero donde sí está, sin duda alguna, es en los lectores, ya no solo en las sucesivas reimpresiones y en el impacto que tienen, sino porque es probablemente el escritor más vivo de no sé si de su generación, sino incluso de toda su época. Todos los demás son producto de lecturas escolares y apenas salen de ese coto. Incluso hay algunos que son verdaderamente difíciles de encontrar, aunque estén en el canon, ¿no? Pero no están en la lectura de hoy, no están en el universo de los lectores de hoy. Y Baroja sigue y va a seguir estando, porque creo que ya ha trascendido por completo su condición de clásico, y cada generación va a encontrar un Baroja nuevo y va a encontrar un aspecto de Baroja con el que se va a identificar con su sensibilidad, ¿no? Sí. No sé si me escucha. Ahora sí. Hablamos antes de una frase que me ha encantado, de hecho, Ignacio: Baroja sin consenso. Es verdad que es muy difícil consensuar algo sobre Baroja porque hay muchos Barojas.
Pero a mí sí que me gustaría, por hacerle un favor a los lectores que van a surgir a partir de este centenario inevitablemente, que tratemos de definir o al menos de imaginar o consensuar de alguna manera qué es lo barogiano. Hablamos del personaje barogiano, el paisaje barogiano, el Madrid barogiano, ¿no? Entonces, ¿qué es para vosotros o qué, de alguna manera vamos a no sé, a pensar, ¿no?, en voz alta qué es lo barogiano, qué podría ser lo barogiano? Bueno, para mí, ya lo he dicho, es lo idiosincrático, es decir, la incapacidad de dejar de ser el mismo. Algo que afecta a su escritura, incluso a sus proyectos. Yo tengo aquí una de mis favoritas, que es Cesarionada, de Baroja. Es muy divertida esta novela, que se escribió en 1911, porque a él le encargó un editor amigo suyo. Bueno, le dio a leer Quo Vadis, para que le dijera qué le parecía. Y él le dijo, me parece una mierda. Y a continuación, Quo Vadis se convirtió en un exitazo enorme. Y entonces él se quedó intrigado y dijo, hombre, parece que por allí se mueve algo, y como quería dinero, se le ocurre que podría hacer lo mismo, pero con César Borgia, que era uno de sus personajes, digamos, míticos, ¿no? Y entonces, con unos ahorrillos que tenía, se va a Roma con la idea de escribir una novela sobre César Borgia, una novela histórica, un poco intentando emular el éxito para él alucinante del Quo Vadis. Y a las 2 semanas de estar en Roma dice, a tomar por saco mi proyecto, y empieza a escribir una novela romana, pero de él, de su personaje en Roma, y empieza a escribir una novela de Baroja en Roma, que es lo único que podía hacer. Esa incapacidad de someter ni su estilo, ni sus intenciones temáticas, ni sus intenciones de ningún orden al imperio de su personalidad, que es una personalidad individualista, trabiliaria, incapaz de contener sus opiniones. Esa especie de irreprimibilidad del yo creo que lo hace tan confortable. Es decir, uno se acerca a Baroja, como he dicho antes, se acerca a una personalidad, como se acerca a Stendhal. Es decir, no se acerca a una obra, a un protagonista, a un narrador, se acerca a una personalidad que está presente y esparcida en todos sus libros. Yo diría que es lo más... A una mirada, quizás, sí, ¿no? Es una mirada sobre el mundo. Es un autor, yo creo, muy fácil de leer y muy difícil de olvidar, ¿no? Es fácil de leer en el sentido de que no presenta dificultades estilísticas ni complicaciones, en fin, que echen para atrás, ni hay que buscar en un diccionario porque de pronto se le ha ocurrido. Pero es difícil de olvidar, no las tramas. Las tramas son dificilísimas de olvidar porque son... y la mejor definición la daba Ortega, que Ortega decía que en las novelas de Baroja los personajes aparecían y desaparecían como cuando los que se suben y se bajan de un autobús. Quiero decir, como si vas en un autobús y se baja y se sube la gente y no... Pero lo que no olvidas es esa sensación que te da Baroja. O sea, todos los que lo hemos leído, a veces lees una noticia del periódico o lees un tal y dices, hombre, qué barogiano es esto, ¿no? Porque, o sea, que inmediatamente te suena a lo que suena Baroja, a esa especie de proximidad, mitad ingenua, mitad irónica, una especie de, digamos, de autosarcasmo en ocasiones frente a la vida. Eso, hay algo ahí, digamos, de popularidad, de cercanía al pueblo, a la gente. Cualquier persona es interesante para Baroja, o sea, todo es interesante para Baroja. No hace falta que sean ni de elevada cuna, ni tampoco proletarios, ni buenos, ni malos. Todo el mundo que sale para Baroja le interesa, en lo que sea le interesa, ¿no? Yo creo que eso es, por lo menos a mí es lo que me resulta barogiano, ¿no? Sí, es como que te lo imaginas a él mirando, ¿no? Te lo imaginas a él mirando a sus personajes, te lo imaginas a él juzgando, porque juzga mucho al final, ¿no? Aunque no siempre lo deje claro, pero está ahí en medio, ¿no? Es una mirada dura, ¿no? Pero es una mirada también muy interesada. En relación a esto que dices, que observaba Ortega, él se apropió de la frase esta famosa de que una novela es un espejo a lo largo del camino, que tiene mucho de esto. Pero bueno, ya que mencionas a Ortega, hablar de la relación de Ortega y Baroja es fantástica. Bueno, las amistades de Baroja constituyen todo un repertorio cómico, pero eran dos personalidades completamente distintas, con una fascinación, sobre todo de Baroja. Estaba fascinado con Baroja. No es que le gustara y no le gustara, estaba fascinado. Y el diálogo con Baroja de un hombre que no lo entiende, que ni siquiera le gusta, pero que entiende que ahí hay algo que se le escapa y que sabe que va a perdurar, es fascinante.
Sí, es que ya que estamos en Madrid, siempre Sí, tengo la sí. duda de si se oye o no. Bueno, si estamos en Madrid y Baroja es inseparable de Madrid, aunque fue un gran viajero y César Onada, por ejemplo, lo empezó en Roma, él viajó por todo el mundo, pero Madrid y Baroja pues son las dos caras de una moneda, de la moneda del lector, ¿no? Y entonces a mí en ese momento, en esta ciudad, y ahora a mí sí que me apetecería volver a algo que es de su momento, de sus libros y de nuestra memoria, que es la bohemia madrileña, ¿no? Que Baroja, con la que Baroja tenía una relación muy singular, de odio, de pertenencia, de independencia, de acercamiento, de crítica, pero sobre todo de materia para novelar, ¿no? Bueno, la relación que tenía con el mundo, la misma relación que tenía con el resto del mundo, ¿no? Un mundo que para él le era muy cercano y que podía serle muy atractivo y muy antipático a la vez, ¿no? Yo creo que hay novelas y acercamientos al mundo de la noche madrileña, en fin, las noches del Buen Retiro, que lo he citado antes, que es que por estar en el barrio, son los momentos en los que Baroja casi parece un poco romántico, aunque deja de serlo a la página siguiente, ¿no? La relación se ve más fuera de los libros que dentro, se ve más en su biografía y en cómo acogía y se relacionaba con personalidades como Ciro Bayo y con gente de la propia bohemia y que formaban parte de ese mundo familiar en torno a Carmen, en torno a Ricardo, ¿no? y con la vida madrileña, y ahí se ve mucho mejor esa relación problemática de estar dentro, fuera, de ser un poco protector y a veces también muy, muy crítico y estar muy lejos, y creo que tiene mucho que ver con el carácter anárquico de esa relación que tiene Baroja con el mundo, que la traslada también a la bohemia, ¿no? Y que también tiene que puede cambiar la opinión según el humor del día, según el personaje que tenga delante y según la apetencia que tenga en ese momento, ¿no? Me parece que eso es un carácter, cuando hablabas de lo barojiano, esas relaciones, estar dentro, fuera, siempre con un paso por detrás, una mirada un poco desdeñosa, una mirada un poco sarcástica, una mirada también compasiva, ¿no? Sin dejar de ser compasiva hacia todos esos amigos vagabundos y a veces también gente gente que consideraba vacua y que podía llegar a despreciar. Es profundísimamente barojiano. Sí. Y yo diría incluso como que ahora hablamos de Baroja eterno, pero que él ha hecho a sus personajes eternos, ¿no? Como que esa mirada les ha hecho que casi lees un cuento de estos y estás viendo lo mismo que él, ¿no? Como esta capacidad de hacer un holograma casi en el que se meta el lector y pueda como esa idea de ser vagabundo, sí. un personaje, pero siempre está quejándose de los sitios a donde va. O Sí. sea, si está en París, se queja de París. Si está en Londres, se queja de Londres. O sea, yo creo que en el fondo lo que más se parece a Baroja es ese consejo que daba, y yo cada vez que envejezco más lo sigo mucho, que es que no debe ir nunca a cierta edad, no debe ir nunca a un lugar del que no pueda volver andando. Y yo creo que eso es un excelente consejo. O sea, hay momentos en que dice, bueno, yo allí cuando quiera me puedo volver andando. Pero claro, si te vas a Estambul, pues es más difícil. Y hay una faceta también interesantísima de Baroja que es su faceta de periodista, ¿no? O su vinculación con el mundo del periódico. Hay un programa que sobrevive en YouTube, afortunadamente lo tienen ahí para cuando quieran, que es uno de los programas de entrevistas que hacía Penagos con esa voz tan increíble, tan inmortal que tenía, y uno de ellos, el dedicado a Baroja, pues lo vi antes de este encuentro, ¿no? Y destacaban precisamente su faceta, una faceta quizás olvidada o menos valorada, que es la faceta de Baroja, el Baroja cronista, ¿no? Y contaban ahí que él sí que tenía interés
incluso ya mayor, y cuando, bueno, él se consideraba mayor desde los 40, pero cuando estaba en ese momento, él seguía teniendo interés por renovar, por apuntarse, como él decía, al periodismo moderno, que era hacer crónica, ¿no? Y hay por ahí una crónica que él se va a hacer, una crónica del general carlista, ¿no? Del general Gómez, bueno, dentro de ese ámbito. ¿Cómo veis o qué os parece esa faceta del Baroja cronista, del Baroja periodista? Sergio. Yo la conozco muy poco, yo no, apenas la he leído, sé que estaba por muchos sitios, pero no es una parte de Baroja que yo haya leído, que yo conozca, que yo tenga controlada, de la misma forma que me faltan muchos tomos por leer de el señor Avinareta y demás, o sea, no es una parte para mí oscurísima. A mí me has pillado en o sea, esta pregunta la suspendo, no, esta pregunta no, del examen. Como cronista no le tengo La leído. impresión es que Baroja siempre es igual, es decir, que escribiendo una crónica sonará a novela, igual que un cuento sonará a fragmento de novela, es decir, que es una especie como de corriente de escritura abierto a una curiosidad, porque es verdad que es una mezcla de individualismo acérrimo, pero que ese individualismo no construye una especie de ningún narcisismo, ninguna especie de enquistamiento del yo. Es un individuo que está en todos sus libros, pero lo que está en todos sus libros es y lo mismo que esa libertad de espíritu, una capacidad de mirar a todos lados. Por eso Baroja se apropia de todo lo que ve, pero quiere ver muchas cosas. En este sentido, habría casi que decir que sus novelas son muy periodísticas, ellas mismas, ¿no? Es decir, son reportajes de todo aquello que ve. Si viaja a Roma, hace un reportaje, hacen reportajes más o menos narrativos o más o menos novelados, pero que la máquina de escribir de Baroja, no conozco esas canciones de las que has hablado, Pío, pero seguro que sonarán a Baroja, seguramente, por rimadas que estén. Pero fíjate que es importante, yo creo, que todos esos escritores, no sé, por decirlo algo, del 98, ¿no? Es decir, todos tienen una presencia en los periódicos y en la prensa muy importante. O sea, es decir, que eso no es tan corriente en Europa. O sea, normal, una vez hay alguno, pero claro, que sean escritores, digamos, de prensa, que hayan llegado a sus lectores en primer lugar, incluso que tengan títulos tan periodísticos como El Espectador de Ortega, ¿no? O sea, es decir, que él mismo escribe como un espectador. Unamuno es un gran escritor de prensa, Ortega, Ozorín también escribió, en fin, que hoy que ya los periódicos, en fin, algunos tememos que estén un poco desapareciendo de algún modo, en aquella generación era una generación que vivían para la prensa y para los periódicos. Los periódicos no les parecían obras menores, ¿no? Las primeras obras de Ortega, la de Quijote, etcétera, son crónicas salidas de periódicos, ¿no? Es verdad. ¿Cómo sería yo? Claro, Pío Baroja para nosotros ha pasado no solo en lo que escribe, sino en una imagen icónica, ¿no? Era quizás de los escritores cuya imagen se nos ha quedado más en la viñeta, en el dibujo fácil, porque tenía elementos muy representativos. Pero que realmente hay una foto quizás, bueno, hay muchas de Don Pío, pero hay una foto que quizás ha sido la que ha perdurado ahí. Yo quisiera hablar de ella, que es la foto de Hemingway y Don Pío, ¿no? Es como el encuentro de los dos mundos. Don Pío, además, pues una foto que se ha contado por escritores, que se ha narrado 1000 veces, ¿no? Pero que a mí me apetece traerla aquí entre nosotros, porque me parece el encuentro de dos mundos que no pueden ser más opuestos, y es como un poco como las lanzas de Velázquez, ¿no? Rendir homenaje, el vencido al vencedor y el vencedor al vencido, ¿no? ¿Cómo veis esa foto? Yo la foto ahí la veo de un señor impertinente que va a molestar a un señor en su cama, ¿no? O sea, no, me parece que está el pobre Pío tan tranquilo y le viene Hemingway a molestar, que era básicamente lo que hacía en su vida, que era molestar a otra gente. No, era una persona muy molesta, no es Hemingway. Claro, periodista, era periodista. No son tan opuestos, o sea, por ejemplo, París era una fiesta, es un libro muy barojiano, o sea, es esos años de juventud en que Hemingway no cuenta más que gente que conocía y a la que le daba un sablazo, y eso es muy barojiano, o sea, yo no le veo, hombre, claro,
el mundo del que viene Hemingway no es el mundo de Baroja, pero esa especie de talante un poco de encontrarse en medio del mundo a ver qué pasa y a ver qué cuenta y a ver aquella como... A ir en busca, ¿no? De las historias. Bueno, eso lo veo bastante. Pero yo veo distinto, pero yo creo que Hemingway va a hacerse la foto. Lo importante es que Hemingway estuvo ahí y Baroja intenta contar lo que ve alrededor. Y de Hemingway lo que nos queda es que Hemingway estuvo ahí, no como los cafés de Pamplona, donde te ponen la placa donde de Hemingway estuvo ahí. Y aparte creo que Hemingway también siempre pretende demostrar algo y tiene también un talante militante a lo largo de su vida del que Baroja es completamente ajeno, ¿no? Baroja tiene una perspectiva al mirar el mundo, al pasear, que muchas veces, aunque pueda parecerse en algunos libros a ese talante de Hemingway de retratar las ciudades y los tipos que ve y las cosas y los paisajes, en realidad es muy distinto, ¿no? Creo que ese ego inflado que tiene muchas veces Hemingway en Baroja no se aprecia nunca, no está presente. Yo vería en los dos, en sus tradiciones respectivas, que hacen una especie de aplanamiento, o sea, un grado cero de la escritura. En los dos casos, en ese sentido, la fascinación si la tuvo, real, de Hemingway por Baroja, es por la operación. Yo no sé si le leyó, eso es verdad. La operación sí, seguro que le leyó. Sí, pero yo creo que los dos tienen un efecto, digamos, purgante de la literariedad, entendida en el sentido como más infatuado, ¿no? Sí, puede ser, sí, por ahí sí que se ve, sí. Pero es verdad lo que dices del icono, de la boina y el hombre en la camilla escribiendo. Hubiera sido maravilloso poder mirar por un agujerito. Solo compite con él ahí Valle Inclán, que ese sí que es el icónico por excelencia. Pero bueno, fue una generación llena de iconos también, porque Unamuno, déjalo. Sí, Unamuno también. También iba vestido de Unamuno siempre. Y Unamuno hacía lo contrario también de Baroja al viajar, porque Unamuno se metía mucho con la gente que se quejaba de las cosas cuando viajaba. Le decía, esta gente que va al campo y se queja de lo dura que está la cama, de lo mal que se come, pues vete a tu casa y no salgas de casa, ¿no? Si te estás quejando siempre. Y era la actitud contraria a Baroja, eso sí es verdad. Y yo quería preguntar, ya que tenemos a una editora y traductora, ¿no? No, estás vinculada con ese. Tú como editora y como, bueno, al final un editor siempre tiene que pensar en los libros que edita en español y también en otros idiomas, ¿no? ¿En qué idiomas crees que funcionaría Baroja? ¿En qué idiomas creo que funcionaría Baroja? Bueno, yo creo que Baroja también tiene una cosa muy europea. Entonces yo creo que Baroja se entiende muy bien desde Francia, o se puede entender desde Italia, se puede entender desde culturas similares a la nuestra en ese sentido. Y quizás no se entienda nada desde otras, no sé, pienso... Quizás un francés lo entienda mejor que un norteamericano, ¿no? Sí, quizás, no sé. Quizás. Bueno, norteamericano todavía, pero lo oriental y Baroja no lo sé. Yo sí se entendería tanto, pero... Sí. ¿Qué pensáis? Yo creo que un Zalacaín es universal, o sea, pero universal, absolutamente, estoy convencido. Hay una parte de novela de aventuras de Baroja que es completamente universal y que podría haber pasado al canon mundial por encima de Salgari, por encima de escritores sí, pero no pasó también. O sea, no ha pasado, es verdad, pero podría. Lo que hay que decir es que efectivamente podría conocerse a Baroja en el mundo, pero no se le conoce. Sí, es verdad. O sea, no se le conoce. O sea, Valle Inclán, bueno, uno dice, bueno, es lógico que no se conozca porque es imposible traducir. O sea, entonces, la gracia de Valle Inclán, si lo traduces, ya pierde todo. Pero Baroja parece que no. Yo creo que Baroja debería, teóricamente, o sea, es un poco lo que nos demuestra que ese desaliño de Baroja es más complejo de lo que parece. Porque si fuera tan fácil de eso, pues se habría traducido a todas partes, como normalmente pasa con los bestsellers de Harold Robinson, no sé qué, pues como son muy fáciles de escribir, son muy fáciles de traducir. Pero Baroja no es tan fácil de traducir. La prueba es que no da tan bien cuando está traducido como en español. Pero yo creo que tiene que ver también mucho con el hecho de que no haya una obra. Bueno, es decir, el hecho de que no es un autor asociado a una obra que digas, pues, eres un editor extranjero, siempre dices, ¿cuál es la obra que hay que traducir? Sí. ¿No? Un escritor, como digo, que es tan barojiano, o del que se aprendió tanto Baroja como Stendhal, son la misma forma de escribir,
pero digamos tiene un rojo y negro. Es decir, que yo creo que le falta una locomotora que arrastre, porque por lo demás yo creo que es muy exportable. Me gustaría conocer un chino que fuera como Baroja. Y además, eso me hace recordar que hay una faceta, la primera faceta, ¿no?, de Don Pío, que es la aventurera. Don Fernando, que hace poco, bueno, citábamos aquí el programa ese magnífico con Pío sobre que grabaron, y ahí hacéis referencia a su pasado, a su familia y a su vinculación con el mar, ¿no? Sí. Pero vamos, que tampoco él, o sea, que era un aventurero inmóvil. Conceptual. De bajura, de bajura. Como Borges. Como todos los buenos, como Salgari, que no salía nunca de casa. Claro. No, en fin, aventurero que sueña, aventuras buenas, cosas soñadas. Queda, y eso nos lo tiene que decir usted, queda ese paisaje del norte. ¿Qué queda qué tiene, ¿no? ¿Qué impregna, de qué manera se determina la mirada de Don Pío en ese paisaje? No sé, como nos tierra no puedo decir mucho, porque es que uno de los sitios que detestaba Baroja era San Sebastián. Entonces, por eso no le han dado la medalla. En juventud y golatría, pues ponen los tierras fatal, ¿no? Es que solo se preocupan del dobladillo de los pantalones. Sí, ¿no? Cosa que en aquel momento los pantalones llevaban dobladillo. Y que solo se preocupan del dobladillo de los pantalones y tal, los pone fatal, ¿no? Que era muy... don Julio Caro, que también a veces hablaba con él, se hacía como me dice, ¿cómo le hubiera gustado? Porque el ayuntamiento de San Sebastián, cuando puso la placa donde se supone que había nacido en la calle Oquendo Don Pío, se equivocó de casa y la puso a la del lado de la suya. Y decía Julio Caro, ¿cómo le hubiera encantado a Pío el ver que los cierros se equivocan antes de hacer eso? No, bueno, efectivamente lo que pasa es que hay un clima, digamos, del norte, sobre todo que se ve en esas historias, la Dama de Urtubi, por ejemplo, todas esas historias de brujería, de niebla, de lugares, bueno, todo eso, la leyenda del Jaunderzate, todo eso, ahí hay un espíritu efectivamente que no es castellano, es un los espíritu trasgos diferente. que también salen en los cuentos, todo aquello. Sí, de hecho, Azorín decía precisamente en ese texto que una de las cosas que le agradecía a su amigo era que él, como levantino, había descubierto el norte con Pío Baroja. Claro. Cosa muy singular, ¿no? Yo, que nos queda, me han dicho 1 hora, y yo, como soy prusiana, aquí vamos rigurosamente 1 hora, estamos acercándonos a esa hora. Yo no quisiera marcharme sin hacer la pregunta típica, porque si no la hago, pues como que no, mi papel típico no se cumple. Entonces, si tuvieras que recomendar un libro barojiano, que todos hemos venido cargados con uno, al final parece ser que ya hemos hecho la elección, ¿no? Sí. Pero si tuvieras que elegir un libro para recomendar a los lectores que han venido hasta aquí a acompañarnos hoy, ¿qué libro recomendaríais de Don Pío? Aunque es difícil elegir, pero ¿cuál de ellos elegiríais y por qué? A ver, creo que es imposible recomendar solo un libro de Baroja, pero ya que estamos en Madrid y demás, yo recomendaría iría por La Busca. A veces, si quieres empezar en el mundo de Baroja, yo empezaría por La Busca, y a partir de ahí ya pues buscas ya por otros sitios, pero a partir de La Busca yo empezaría en ese mundo barojiano, y porque también la caverna del humorismo que ha traído Fernando, pero ya lo ha traído él, ya no lo puedo recomendar yo, pero es esa parte del pensador, el pensador anárquico y acumulativo, a mí me interesa, me gusta muchísimo. Pero si tuviera que decirle a alguien, a un extraterrestre que de repente aterriza y no sabe nada de Baroja, pues yo diría que la puerta de entrada podría ser La Busca. Fernando. Hombre, el primer libro de Baroja que leí en el colegio es Las inquietudes de Santiandía, como que yo recomendaría Las inquietudes de Santiandía. ¿Y por qué? Porque te recuerda a la niñez, bueno, porque te parece que es uno de los más puros libros, eso, en el sentido de aventura, bueno, digamos, del que se va y vuelve para contarlo, ¿no? Entonces eso que es una cosa recurrente en Baroja, que en algunos de sus libros está más estilizada, ¿no? Hay otros
libros marinos muy bonitos, pues El laberinto de las sirenas, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya suena un poco más rebuscado. Yo creo que las inquietudes de Santi Andía son una cosa, digamos, muy directa, muy, en fin, tocan mucho la emoción, o a mí me tocaron en aquel momento. Yo Zalcaín. Zalacaín. Sí. ¿Por qué razón? Zalacaín, nos lo has dicho antes. Zalacaín, bueno, el mismo título lo dice, Zalacaín el aventurero, porque en esta época en que hay muchos libros de ombligos, ¿no? Digamos, esto nos saca y nos lleva a otras partes, el libro como aventura, el libro como, es el más romántico, como además, camino. El personaje más romántico me de parece Zalacaín, ¿no? como, bueno, un buen contrapunto. Y yo ya que lo he mencionado y lo he traído, aunque es un libro relativamente raro, César o nada, es un libro muy oportuno ahora. Primero porque hay una profesión muy explícita en el prólogo del individualismo, una teorización, y es un libro que trata sobre la contrariedad del individuo, es decir, sobre el choque del individuo contra los fenómenos de masa, y es un libro escrito en la Roma del siglo X, donde ya emerge el fascismo. De hecho, Mussolini es aludido en el libro, y hay una especie de como observación, es una reflexión sobre el liderazgo político y sobre la posibilidad de seguir siendo individuo en una sociedad cada vez masificada, y que es un libro, creo que una lectura muy vigente. Siempre es vigente la lectura de Baroja, pero en el plano, digamos, político y existencial sería un libro especialmente oportuno ahora. Pues yo elegiría Silvestre Paradox. De hecho, me acabo de encontrar pues eso, como enganchada a los libros y a la Cuesta de Moyano, pues al final, que creo que es la 4ª edición que tengo, una cosa así, pero no tenía Caro Regia, pues lo recomiendo porque es, yo creo, de los maestros, si un alumno quisiera tener un maestro de vida surrealista, divertido, extraño, misterioso, simbólico y barogiano, ese es Silvestre Paradox. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Viva Baroja, léanle. Tienen a los libreros hoy de Moyano con sus casetas abiertas.